Listo, doctora. La Facultad de Derecho le da más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a una sesión más de nuestro Colegio de Profesores de Derechos del Trabajo. En esta ocasión con el programa Criterios adoptados por los Tribunales Laborales Federales en los conflictos individuales de seguridad social. Los dejo en voz de nuestra conductora, la doctora Catalina Zavala. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí en este programa Temas de Seguridad Social que el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo tiene a ver darme la conducción y pues es el primer programa de este año 2023, la primera sesión en la quinta temporada. Pues me da muchísimo gusto que nuevamente estemos conectados. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, sobre todo práctico, y pues en voz de un experto en la materia, el maestro Jesús Emanuel Beltrán, que también es integrante de nuestro Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo, distinguido académico y sobre todo una persona con la expertise suficiente para tratar el tema denominado criterios adoptados en los conflictos individuales de seguridad social por los tribunales laborales federales. Después de la reforma del año 2017 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo en el año 2019, sabemos que la impartición de justicia en materia laboral y de seguridad social está en manos de los nuevos tribunales del Poder Judicial de la Federación, que vinieron a sustituir las funciones que realizaban las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, en este aspecto, el maestro Jesús Emanuel Beltrán nos va a pues tratar este tema, dada su experiencia, algunos ejemplos, los criterios precisamente que se han adoptado, sobre todo en materia de seguridad social, y a la vez pues me voy a permitir leer en una breve síntesis curricular de nuestro invitado. El maestro Jesús Emanuel Beltrán Maya es licenciado en Derecho con preespecialidad en Administración Pública, egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM, titulado con la tesis El Acuerdo de Reserva sobre la admisión de pruebas en el procedimiento laboral. Él también es especialista en Derecho Laboral por la División de Estudios de Posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro en Derecho por esta misma institución con estancia de investigación en la Universidad Complutense de Madrid en Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en Europa por la Universidad Castilla-La Mancha con residencia en Albacete, España. También él es profesor titular en la Cátedra de Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor titular en la Cátedra de Amparo Laboral y Derecho Internacional del Trabajo, Teoría del Proceso Laboral, en la especialidad de Derecho Laboral por la División de Estudios de Posgrado de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor en el Diplomado de Derecho Procesal del Trabajo de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Derecho Colectivo, profesor en el Instituto de Posgrado en Derecho, en la asignatura de Derecho Laboral Burocrático, profesor en el programa de capacitación para servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, impartido por la Facultad de Derecho a través de su División de Educación Continua, en coordinación con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Él también ha sido ponente en el seminario de actualización de la Ley Federal del Trabajo impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Profesor en la formación de los nuevos jueces laborales del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y del Estado de Oaxaca. Ponente en el Diplomado en Derechos Humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, socio y abogado postulante en el despacho Larios, Alejo y Beltrán, abogado en las áreas del derecho laboral, seguridad social y responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como asesor jurídico de empresas, trabajadores, sindicatos e instituciones. Pues, maestro Jesús
Emanuel Beltrán. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a participar en este programa que conduzco, tengo el honor de conducir, y pues lo dejo en uso de la voz. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco mucho al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro director de la Facultad de Derecho, a nuestro secretario, el doctor Ricardo Rojas, y por supuesto al doctor Enrique Larios, que es el coordinador de este programa, y sobre todo también a usted, doctora, por la invitación. Y esperemos tener una charla amena. Es una cuestión interesante. Me costó un poco de trabajo definir como tal esta charla, porque pues la verdad es que los criterios adoptados por los nuevos tribunales pues apenas van iniciando, todavía no hay muchos criterios para debatir. La verdad es que son criterios algunos interesantes, por no decir contrarios a algunos principios, algunas cuestiones que estamos acostumbrados de acuerdo a los criterios, de acuerdo a las gestiones y a los procedimientos laborales que hemos seguido con normalidad y que hemos ventilado en nuestro ámbito laboral. Y pues la verdad es que es tan interesante y es novedoso que se me hizo también y que esta oportunidad voy a tratar de implementar y obviamente poner algunos casos que hemos sufrido por parte de los nuevos tribunales. Antes que nada, como usted bien lo anota y como nos hace referencia, nosotros tenemos una modificación a la Constitución en el 2017 y derivado de esa modificación a la Constitución, pues se crean los nuevos tribunales laborales con otra reforma, con una reforma importante a nuestra Ley Federal del Trabajo. Antes que nada, nuestra Ley Federal del Trabajo, pues la del 70 que sigue vigente, ha tenido varias reformas procesales. La del 80, que duró bastante tiempo, la del 2012 y últimamente la del 2019. Tal vez las más importantes son las del 80 y la del 2019, dada la trascendencia y el cambio paradigmático del procedimiento y obviamente la implementación de los nuevos sistemas y los nuevos esquemas de administración de justicia. ¿Por qué lo comento así? ¿Por qué lo menciono? Porque ahorita en la actualidad tenemos 3 reformas laborales que están vigentes y que son aplicables a los procedimientos laborales. La reforma del 80, la reforma del 2012 y la reforma del 2019. De acuerdo a su naturaleza y sus características, pues dependiendo de los juicios, la antigüedad de estos obviamente va a tener cada implementación y cada sujeción a la ley laboral, tanto en materia del apartado A, como también hay alguna reforma por ahí, no procesal, pero sí de colectiva en materia burocrática, no muy sustancial, pero bueno, que también viene a colación. ¿Por qué lo menciono? Porque esta reforma a la legislación del 2019, bueno, primero la del 2017 a la Constitución, pues planteó un paradigma muy interesante para nosotros porque cuando se planteaba la reforma, cuando se implementó, cuando se pactó, se publicó en el diario oficial, pues empezamos nosotros a elucubrar, ¿no? Empezamos a pensar que va a haber nuevos tribunales laborales y para empezar la palabra de tribunal, como usted sabe, doctora, pues tribunal nos hace referencia no a un juez, sino nos hace referencia pues por lo menos a 3 personas, ¿sale? Un tribunal colegiado está compuesto por 3 magistrados, ¿sale? Las salas de la Suprema Corte las salas de la Corte están compuestas por 5 ministros. Entonces, obviamente, cuando hablamos de un tribunal, hablamos de un sistema colegiado, donde no va a ser un juez, sino van a ser por lo menos 3 personas que van a implementar y que van a vigilar. Pero como nosotros veíamos que era poco probable, la verdad, esta situación, porque todavía no teníamos al alcance esta reforma, pues empezamos a pensar en que a lo mejor iba a haber un recurso, que iba a haber una sala superior y que iba a ser un tribunal el cual iba a implementar este recurso o iba a resolver este recurso. Pero bueno, después ya cuando se plantea la reforma en el 2019, ya cuando se plasma nuestra nueva legislación, nuestra nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues nos damos cuenta que los tribunales laborales no son tribunales laborales como tal, ¿ok? Están en la reforma y así les denominamos y en el papel así quedan, pero en la práctica, procesalmente hablando, pues no se pueden considerar tribunales porque pues violan incluso hasta los elementos esenciales del proceso, ¿no? Porque pues técnicamente hablando deben de ser por lo menos 3. Entonces,
pues cuando hablamos de tribunales, pero se denominan jueces, pues viene una connotación un tanto cuanto distinta. Eso es por una parte. Cuando hablamos de tribunales laborales o jueces laborales, la reforma habla de jueces laborales federales y jueces laborales locales. Cuando habla de jueces laborales locales, pues nosotros empezamos también a lucubrar y empezamos a pensar, pues que técnicamente hablando estarían pues tal vez por debajo de los jueces de distrito, porque un juez de distrito pues ventila cuestiones de amparo, constitucionalidad y demás, derivadas de la implementación de la Constitución, del juicio de amparo como tal, y entonces pues no creíamos que podrían estar a la par, ¿no? Dadas las características, tal vez similares, a lo mejor un peldaño abajo, ¿ok? Pero no a la par. Pero bueno, esta reforma en el Poder Judicial Federal, pues los trata ya como jueces de distrito, ellos se determina como jueces de distrito de lo laboral, ¿ok? Encargados de un tribunal laboral y se denomina Tribunal Laboral Federal, con sede en la Ciudad de México, con sede en Naucalpan, con sede en Toluca, y van a tener determinadas sedes de acuerdo a su implementación y de acuerdo a sus características. ¿Por qué lo comentamos así? Porque pues tenemos varios problemas al respecto. Primero, un juez de distrito está a la par de un juez laboral, entonces un juez de distrito le puede ordenar a un juez laboral. Es algo que tal vez a nosotros cuando nos enseñan el derecho, la estructura, pues en la pirámide no nos cabe, ¿no? Porque un superior, pues sí a un inferior le ordena, pero pues no uno a la par, ¿no? Es un tanto cuanto complicado explicar eso a los alumnos, ¿ok? Y sin embargo, pues me imagino que los criterios que van a resolverse respecto a ello van a versar que un juzgado de distrito, y también de lo que ya se está platicando, un juez de distrito, su naturaleza o su materia es distinta a un juez de lo laboral, ¿no? Entonces, pues por eso tal vez incluso van a tratar de evitar o de evadir ese paradigma que también nosotros tenemos. ¿Y por qué lo comento? Porque técnicamente hablando, un juez laboral, dadas las características del nuevo procedimiento, pues debe de estar muy avesado, debe de ser un juez consciente y un juez incluso con antecedentes y con criterios teóricos y prácticos en la materia laboral. ¿Por qué lo comento? Pues primero porque la verdad, pues creo que desconocemos cuál fue la forma en la cual se determinó o se ordenó convocar o designar a los jueces. Todos hablan de una convocatoria abierta y todo, y al parecer así fue, pero sin embargo, pues también saber, obviamente no las preguntas, pero a grosso modo, sobre qué temas vieron o qué temas se supone que deben de conocer. Por ahí, según me informan, pues son cuestiones de naturaleza de amparo, de derechos humanos, y está excelente, digo, un juez que conozca esas materias, pues obviamente es un juez muy bueno y que tiene muchos antecedentes y mucha ideología y mucho criterio, se supone. La problemática que nosotros tenemos, por lo menos en materia federal, respecto a esta implementación, es que técnicamente hablando, un juez va a aplicar la ley. Y para aplicar la ley, no solo tenemos que tener conocimientos básicos de la Ley Federal del Trabajo, sino también conocimientos básicos del derecho procesal, el procesal en general y procesal del trabajo, porque con todo respeto, y digo, para las demás materias que tienen su expertise, que tienen sus características esenciales, documentos base de la acción en mercantil y todo ese tipo de cuestiones, en materia laboral las reglas son muy distintas, son diferentes. Primero, partimos de que la materia laboral es una materia que proviene del derecho social. Partiendo que es del derecho social, pues obviamente la Ley Federal del Trabajo y los criterios, muchos de ellos, van a favorecer al trabajador dadas las características de la legislación, dadas las características incluso de nuestro teórico fundamental del derecho del trabajo, que es don Mario de la Cueva, que implementó unos términos, la verdad es que novedosos para su época y que son tan novedosos y tan buenos que en la actualidad siguen estando vigentes. ¿Por qué lo comento y por qué digo todo esto? Porque desafortunadamente los criterios laborales que últimamente han implementado, sobre todo en este tipo de conflictos, han sido un tanto cuanto desafortunados. No entiendo
algunas circunstancias del por qué, tal vez tratando de evitar que se incrementen los juicios, también viendo cómo se administra la Corte, o bien en este caso cómo se administra el Poder Judicial respecto al Consejo de la Judicatura, los visitadores y demás, que si no mal lo recuerdo, los números son muy importantes, cuántas demandas atienden, cuántas demandas terminan, y entonces empiezan a implementar unas políticas o criterios que, lejos de estar acordes a los principios del derecho procesal, se van alejando cada vez más. Y lo vamos a comentar en algunos casos muy específicos, la verdad, que dejan a colación un poder judicial en materia laboral, en estos nuevos juicios, carente de criterios acordes a la legislación laboral. Empiezo con eso y también con un breviario respecto al Poder Judicial. Yo recuerdo cuando iniciamos nosotros en la práctica, por ahí de los 97, 98, que empezamos de pasantes como muchos otros abogados, la enorme mayoría, que empezamos a pasantear y prácticamente a ver las primeras luces del derecho. A mí me mandaban a las juntas locales, que la verdad es que sí eran fuertes en aquella época y siguen siendo así, en las juntas federales que no eran tan fuertes, estaban en Doctor Andrade, ¿ok? Pero que sin embargo sí tenían expertise y todos se conocían, ¿ok? Y tenían criterios muy, muy especiales. Y después me mandaban al Poder Judicial Federal en aquel entonces, creo que, bueno, no creo, sigue estando en San Lázaro, por lo menos en la Ciudad de México, y la verdad es que entrando ahí el ambiente era muy distinto, el trato era distinto, el nivel era distinto, uno llegaba temprano y desde temprano ya te empezaban a atender, ¿ok? Desde las 9 de la mañana no permitían que hubiera gente ahí. Prácticamente lo que hacían eran números, yo no te quiero aquí mucho tiempo, ¿qué necesitas? ¿Qué requieres? ¿Puedes? ¿No puedes? Te doy informes, gracias por participar y vámonos. No existía esto de la internet en aquel entonces, pero sin embargo el trato era muy amable, era diligente y la verdad es que el nivel de aquellos jueces de distrito, en mi época era uno, bueno, eran dos, perdón, el juzgado primero en materia laboral y el segundo eran los únicos dos que existían, y después, unos cuantos años después, se implementó el tercero y después ya fueron más juzgados de distrito. Había muy pocos tribunales colegiados, pero el nivel de conocimiento era muy, muy fuerte y la verdad es que muy interesante. Tenían criterios acordes a la materia y la verdad que con una experiencia enorme, que no dejaba y que incluso cuando te negaban el amparo, pues te daban una cátedra de derecho del trabajo, literal. ¿Por qué lo comento? Porque no sé si a raíz de esta pandemia, de esta circunstancia del Poder Judicial, han tenido algunos esquemas de cómo trabajan muy extraños o controversiales. Hay por ahí dentro del Poder Judicial un esquema en el cual yo, para presentar una demanda, tengo que estar a las 8:30 para que me atiendan. Digo, antes la puedo presentar, pues sí, yo solito tengo que empalar mi demanda, presentarla, hacer todo, pero a las 8:30 no están. Perdón, a las 9 no están. Llegan hasta las 9:30. Y curiosamente a las 2:30, pues ya deja de fungir también oficialidad de partes común y entonces también lo mismo. Ya entra el sistema, entran los tickets, presento yo mi demanda, pues prácticamente yo hago todo. Y así como eso, cuando vamos al Poder Judicial en los juzgados de distrito, pues prácticamente están en similitud de situaciones. ¿Por qué lo comento? Porque la verdad es que entiendo la situación de la pandemia, entiendo el conflicto que tenemos, entiendo que nos saturamos todos, junta local, junta federal, que no estábamos trabajando al 100, pero la verdad es que no comprendo que en la fecha se sigan implementando estos horarios y estas cuestiones. Y todo tiene que ver, por eso mismo hago hincapié en todo esto. El Poder Judicial, la verdad es que ha tenido altibajos, pero ahorita creo que en materia de impartición de justicia, creo que está mal, la verdad. Pero bueno, continuando con esto, hemos tenido cuestiones muy complicadas y muy distintas. Siguiendo con esta situación, cuando se implementó la reforma laboral en el 2019,
La mayoría de los litigantes, porque ni siquiera nos pidieron consejo ni a los litigantes, ni a académicos, ni a nadie, ¿eh? Fue prácticamente a rajatabla, fue Poder Judicial, bueno, fue la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, entre ellos, y pasó. ¿Por qué lo comento y por qué lo digo? Porque pues no nos pidieron consejo, ni mucho menos, lo implementaron así, y tiene algunas cuestiones que la verdad es que en la práctica son cuestiones que no entendemos y no logramos comprender. Y vamos a decir por qué. Primero, cuando se implementó la reforma del 2019, por lo menos el artículo 899 de la Ley Federal del Trabajo habla respecto a competencias de seguridad social. Ojo, no es novedoso, estas competencias ya venían desde el 2012, pero no se estaban implementando tal cual. Tal cual. ¿Por qué? Porque el artículo 899 hablaba de competencias y hablaba de competencias, pues dependiendo qué demandes. Si tú demandabas el pago de una pensión, pues va a depender la competencia del tribunal de tu clínica de adscripción, ¿sale? Entonces, pues nosotros en la teoría, y cuando hablábamos con los alumnos, porque así estaba y de hecho me llegué a pelear muy fuerte, pues decíamos, es que si es federal puedes demandar en cualquier lado, porque es federal. La Junta Federal, pues no, es una sola, son juntas especiales las que actúan a nivel nacional. Pero sin embargo, esta reforma del 2012 cambia esta naturaleza. ¿Por qué la cambia? La verdad es que no lo entendemos. Probablemente para intentar justificar y para intentar repeler un poco la carga que tenía la imposición inquisitiva que ya tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social y algunos entes, como por ejemplo también las AFORES, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos que retomar lo de las AFORES, ¿eh? Y lo vamos a ver, y todo tiene que ver con los conflictos individuales de seguridad social. Esta implementación implica que la competencia va a radicar dependiendo de lo que vas a demandar. Puede ser tu clínica de adscripción. Vamos a poner un ejemplo en la Ciudad de México y que ahorita lo vemos en la práctica. En la Ciudad de México, la enorme mayoría de los trabajadores, digo no todos, pero sí un gran porcentaje, no vive en la Ciudad de México, vive en el área conurbada, en el Estado de México, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Netzahualcóyotl, esa área conurbada. Esa área conurbada tiene sus domicilios los trabajadores, entonces si tienen un riesgo de trabajo, una pensión de viudez, de orfandad, derivada de los seguros que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues la competencia no va a ser de la Ciudad de México, es decir, según no va a conocer el Tribunal Laboral Federal con sede en la Ciudad de México. ¿Quién va a conocer? El Tribunal Laboral Federal con sede, puede ser en Naucalpan, puede ser en Tlalnepantla, puede ser en Toluca, dependiendo cuál sea tu jurisdicción por territorio de conformidad con la ley. ¿Por qué lo comento? ¿Y por qué tiene relevancia? Porque la implementación de justicia laboral no tomó en cuenta que un porcentaje muy alto de los juicios, muy elevado de los juicios, tiene que ver con seguridad social y sobre todo en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso en su momento, digo, retomando, cuando llegué a pasantear, pasanteé en la Junta 9 bis, y después, unos años después, se creó la 8 y 8 bis, y fue cuando se cambiaron ahí por Isabel la Católica, muy cerca del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero estaban tan saturadas que crearon 2 juntas más y no se daban abasto. No se daban abasto. ¿Sale? Yo llegaba a checar expedientes, llegaba desde las 9 de la mañana y salía a las 3, y la verdad es que nada más alcanzaba a checar 3, 4, 5 expedientes. ¿Por qué? Por la carga que tenía. Sí, maestro, perdón que lo interrumpa. E incluso una de las juntas petroleras también abrió sus puertas para la competencia de seguridad social, y se quedaron algunos asuntos en contra de petróleos mexicanos, y los demás recibieron la carga de asuntos de seguridad social. No sé si sea la Junta 7 actualmente de la federal, y que realmente pues los representantes que estaban de petróleos mexicanos decían, pero ¿por qué nos están pasando conflictos de seguridad social si nosotros representamos a Pemex? Entonces esa fue también una de las causas por las cuales se saturaron las juntas que usted bien acaba de mencionar, y ahora hasta la Junta 7, expetrolera, recibe asuntos de seguridad social aquí en la Ciudad de México. Exactamente, y digo, en la actualidad esa junta sigue viendo asuntos de seguridad social, obviamente ya no recibe nuevos porque ya se implementó la reforma, pero como usted bien lo anota, maestra, la verdad es que se vio saturada la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Por eso mismo la reforma del 2012 trata de descentralizar, pero uno diría no con esa descentralización, porque incluso en el 2012 se hablaba, el juicio laboral ya va a durar menos de un año, ¿no? Y todo sí, claro, claro, sí. Digo, la verdad Se es que vale soñar, maestro. sí, literal, todos estábamos muy agradecidos con esta reforma. Pues la verdad es que no era cierto. Todos los litigantes sabíamos que no iba a ser posible si es que no le inyectaban, si es que no ayudaban a las juntas de conciliación y arbitraje y si es que no implementaban una creación de más juntas, ¿ok? Y con personal capacitado para ello, de las mismas juntas. Las juntas tenían cosas buenas y cosas malas, hay que admitirlo, pero tendrían criterios. Y esos criterios son los criterios que técnicamente hablando ahorita se deben de estar implementando. Sin embargo, algunos tribunales, porque desdeñan las juntas o porque no quieren aplicar estos criterios, pues la verdad es que dejan de observar estos principios y estos criterios que ni siquiera son de juntas. Son criterios adoptados por prácticas, por cuestiones que se vienen desarrollando, por la expertise de las personas que están aplicando el derecho e incluso por criterios de los propios tribunales colegiados. Por eso estaban los criterios como estaban. Y vamos a eso. Incluso cuando yo les comentaba respecto a esta cuestión de las juntas, la creación de las juntas del IMSS, pues estaban saturadas. Con esta descentralización que pretendieron hacer, pues dicen, no, pues el Estado de México, sí, mi hermano, pero el Estado de México solo tiene una junta. Y entonces los señores que viven en Amecameca tienen que demandar en dónde, si quieren, tienen un riesgo, si tienen una invalidez, pues tenían que demandar en la Junta 29. Si no mal recuerdo que es la Junta la que está en el Estado de México y está en Toluca y es la única Junta de Toluca. Entonces, sí, pero también los de Tlanepantla, también los de Catepec, sí, porque la ley establece que la competencia va a ser dependiendo de tu clínica de adscripción y si está en el Estado de México, tu competencia es en la Junta Federal, Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Toluca. Entonces, esa junta, pues obviamente se vio totalmente rebasada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese mismo criterio sigue prevaleciendo porque la ley en esta parte no se modificó tal cual, que tiene ahí un matiz un tanto cuanto especial, y entonces se crean los nuevos tribunales, el experimento empieza en experimento, pero ya realidad, porque ya no es experimento, entonces ya la realidad empieza en el Estado de México, con la implementación tanto local como federal, y pues vámonos a implementarla. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que crean un tribunal laboral en Naucalpan, un tribunal laboral en Toluca. ¿Por qué es lo que pasa? Pues estos tribunales laborales ahorita están rebasados, totalmente rebasados en la aplicación de la justicia laboral. Porque no solo ven las cuestiones de seguridad social, sino también ven las empresas de naturaleza federal que tienen residencia en el Estado de México. Entonces, dependiendo las cuestiones, pues también van a ver eso. ¿Qué es lo que está dando como resultado? Y ahí viene la primera cuestión. Pues los criterios adoptados por estos tribunales de Naucalpan y de Toluca. ¿Ok? Son criterios un tanto cuanto complicados y distintos. Se entiende que tuvieron necesidad de implementar estos criterios para tratar de erradicar esta carga. Sí se entiende, se comprende, pero sin embargo no se justifica y vamos a esto. Primero, el primer criterio interesante que mantienen, bueno, que intentaron implementar, el buzón, ¿ok? Este buzón que maneja la Ley Federal del Trabajo, como estaba la pandemia, presentaba la demanda, como ya les dije, las presentaba empapelada, pues obviamente no me daban acuse, no me daban nada. Pero ellos unilateralmente te creaban un buzón. Y uno diría, ok, ¿y tú cómo sabías que tenías buzón? Pues no sabías, ellos te lo creaban. ¿Y quién lo creaba? Pues ellos. ¿Y con fundamento en qué? Pues la ley establece que te crean buzón. Ah, ok, ¿y me van a notificar por buzón? Pues sí. Pues primera violación, porque yo cómo sé y cómo voy a entrar a ese buzón si no sé ni siquiera las claves de acceso. ¿Por qué? Pues porque lo presenté, porque el Poder Judicial Federal implementó que yo puedo presentar mi demanda pues por ese método, donde no están después de las 2:30 de la tarde. Entonces, pues no tengo primera violación al procedimiento abismal, ¿sale? Porque te van a notificar con una clave para poder entrar, pero no tienes la clave, ¿no? Entonces, bueno. Y lo de menos es la clave, perdón, maestro, pero también, por ejemplo, el Internet
¿no? Y más tratándose de trabajadores y personas de escasos recursos que no tienen acceso a este tipo de comunicaciones, ¿no? Entonces son cuestiones en la práctica que no se previeron por el legislador. Sí, claro, y que incluso el propio aplicador de justicia no se da cuenta que es opcional, que la parte Claro. actora puede decidir, yo no quiero que se me cree buzón, yo quiero mi notificación normal y voy a estar al pendiente. ¿Por qué? Porque los beneficios de estar en el Poder Judicial es que sale publicado, yo puedo revisar por listas si salió un acuerdo y yo puedo ir a revisar ese acuerdo. ¿Cuál es la circunstancia que está pasando ahorita en el Estado de México? Demandas, y en lo personal, una demanda de viudez y orfandad que presenté en enero, pues todavía no tengo ni siquiera el auto donde se está ventilando, donde se está diciendo qué pruebas admite, qué pruebas desecha, nada. Entonces es algo absurdo. Y más, la Corte implementa estos criterios en beneficio de los menores, en pro de la niñez y demás, y habla respecto a los alimentos. Salió este criterio hace unas semanas del ministro Lainez, muy bonito, la verdad es que relevante, hermoso, pero que pues esa demanda de alimentos, de un riesgo de trabajo del papá que falleció, tengo 1 año y todavía ni siquiera tengo este acuerdo. Literal, esa es la reforma laboral implementada por el Poder Judicial. Obviamente no tienen sustento, no tienen pies ni cabeza y la verdad es que están rebasados. ¿Ok? Por eso comentaba cuando inicié, pues no había gente inclusive checando expedientes en Poder Judicial porque te atendían rápido. Pero si ahorita vas a Naucalpan, pues si bien sales en 1 hora, pues te fue excelente. ¿Por qué? Porque o no tienen personal, o no están preparados, o no te quieren dar informes. Y el pretexto, tenemos mucho trabajo. No es la única demanda. Con todo respeto, esa justificación me la daban también las juntas de conciliación y arbitraje. Pero entendible, los salarios en una junta son muy inferiores a un poder judicial donde un juez gana unas cantidades interesantes, un secretario, un actuario, y que no se comparan con la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿eh? En nada. Entonces, lejos de ayudar a esta implementación de justicia, creo que ha sido deficiente por parte de estos órganos y obviamente creo que si hubiera implementado a lo mejor o invertido un poco más a las juntas y observar un poco más a las juntas, tal vez no habría la necesidad de implementar estos sistemas. Pero bueno, continuando con esto y los nuevos, los tribunales laborales de la Ciudad de México. Nosotros tenemos en el 899, ¿ok? El 899A, segundo párrafo, si no mal lo recuerdo, tercer párrafo, la devolución de las aportaciones de seguridad social. Bueno, antes de eso, como yo les decía, los criterios de los tribunales es desechar por desechar porque son números. Primera cuestión, digo no desechar porque no utilizan esa palabra, ¿eh? No, que no reúnen los requisitos y por tanto la persiguiente es que se tenga por no presentada. Así como que, caray, no presentada una demanda laboral y de seguridad social. Madre Sobre todo mía. el bien jurídico tutelado, como usted bien dice, y es personas vulnerables, como una viuda, como un huérfano. Sí, o bien un derecho natural. Estoy demandando la devolución de las aportaciones y por tanto, pues nada más, las cargas procesales están establecidas para las instituciones de seguridad social. ¿Por qué me pides a mí, sé que la ley lo establece, que yo tenga que solicitar administrativamente que me regresen los fondos? El 899C establece ese tipo en la fracción séptima, si no mal lo recuerde, pero no lo dice como tal, que te devuelvan los fondos, sino que pidan los documentos que en su caso tengan estas instituciones. Pero sin embargo, los criterios establecen, por lo menos del 10º tribunal laboral, que yo tengo que solicitar esto y tengo que exhibir estos documentos. Obviamente, alejándose del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo que habla de los principios y que va a privilegiar la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales. La implementación de esta justicia laboral es la realidad del trabajador, la realidad del asegurado, no lo que le beneficia a la autoridad o lo que le beneficia al juzgador o números. Es algo desafortunado del Poder Judicial que se implemente todo este tipo de estrategias para tener números saludables para el Poder Judicial
y que la verdad, lejos de implementar una adecuada implementación de justicia laboral, se dediquen a buscar, literal, a buscar formalismos, ¿ok? Y tener un afán desmedido, literal, para tener por no presentadas las demandas y tener números favorables, no sé si para el Consejo de la Judicatura, que me imagino que así es, y que incluso el propio Consejo de la Judicatura no tome también los mecanismos para poder observar y vigilar el cumplimiento del 685 de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque tanto tenemos jueces muy destacados, hábiles, federales y locales, pero también tenemos algunos que, con todo respeto, no cuentan con los conocimientos adecuados, sobre todo en seguridad social. ¿Por qué lo comento? Porque, como bien lo acaba de decir usted, doctora, es una viuda y es un menor. Si se supone que lo fundamental del curso para formarse son los derechos humanos, pues estos están por encima de cualquier cuestión. Entonces, el hecho de que se tarden para la implementación de esta justicia, pues la verdad es que dejan el desamparo a todos y cada uno de las personas que están a pie, a los trabajadores, a las beneficiarias, a los dependientes. ¿Por qué lo comento con estos criterios de las AFORES? Sabemos que por ahí del 2003 aproximadamente que empezamos, porque sí empezamos, a demandar la devolución de las cuotas, bueno, de las cuotas, de los fondos que tienen las AFORES, no sabíamos qué competencia iba a ser. Pensamos que pudiera ser administrativa, ¿por qué? Porque había una CONSAR que se dedicaba de observar y de vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las AFORES para el cumplimiento, pago y demás. Pensamos que era naturaleza civil porque había un contrato de AFORE, ¿ok? Es decir, administrativo, civil. Pero después, la naturaleza misma de la aportación al derivarse de una relación laboral, y así lo estimaron los tribunales, se sostuvo que la competencia era laboral y, por tanto, las juntas de conciliación y arbitraje, la Federal de Conciliación y Arbitraje, desde el 2003 que implementamos estos juicios, se vio saturada desmedidamente con estos juicios. Digo, maestra, usted recordará la Junta Federal, usted que fue funcionaria, la Junta Federal, yo llegaba a la Junta 15 y llegaba con la demanda y el auxiliar me decía, vente en la tarde, mijo, por favor, en la tarde te doy tu auto de erradicación y te señalo fecha y mañana vienes temprano con el actuario para que le digas en dónde está, lleves al trabajador, te pongas de acuerdo con él. Esa era la reforma, esa era la implementación cuando nosotros empezamos en el 97-98. Desafortunadamente viene esta catástrofe de las AFORES y la verdad es que vino y perdón, pero es cierto, vino a destrozar la administración de justicia laboral. ¿Por qué? Porque la Junta se vio rebasada. Ya no solo era la Junta 14, después fue la Junta 11, después fue la Junta 6, después fue la Junta 2, después fue la Junta 10, después fue la Junta 1 y así empezó junta por junta. ¿Por qué? Porque era una implementación desmedida. Ese es el futuro de la seguridad social, o es el futuro de la aplicación de los conflictos individuales de seguridad social en el nuevo paradigma, en los nuevos tribunales laborales. La verdad es que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque los criterios, la verdad, están encaminados, los últimos, como ya lo vengo diciendo, a que los tribunales, con este afán desmedido de tener no presentadas las demandas, pues prácticamente hacen nugatorio este derecho, por lo menos hasta la fecha. ¿Cuál es la problemática? Que lo están votando, pero los trabajadores van a seguir demandando. Y a lo mejor no les va a caer ahora, pero les va a caer mañana o si no pasado. Y entonces se van a ir saturando cada vez más. ¿Por qué? Porque no le quieren entrar. Porque no quieren agarrar al toro por los cuernos y en verdad administrar justicia como debe de ser. Esto es parte de la problemática. Les pongo otro criterio que toman. Demandamos el reconocimiento de beneficiario y como consecuencia de ello el pago de las AFORES, de las aportaciones de las cuentas individuales. Obviamente es un procedimiento especial. No tiene que ver con los conflictos individuales dada la consecuencia, pero es un procedimiento especial. Los criterios de los tribunales laborales es, no, mi hermano, primero, agota tu procedimiento en un tribunal laboral local para que te designen como beneficiario. Después de eso,
Te vas al centro de conciliación laboral y agotas tu procedimiento. ¿Para qué? Para ver si administrativamente te pagan. Y si no te pagan, ¿ok? Siguiendo el 899C, D y demás, tienes que solicitar también que te paguen tus recursos administrativamente, o bien, por lo menos mostrar el acuse, porque el 899C, fracción séptima, habla de un acuse por ahí de solicitud. Entonces lo tienes que solicitar. ¿Se dan cuenta cómo este tipo de criterios por parte de los tribunales, lejos de ayudar a la implementación de justicia, tratar de que sea un punto de derecho, porque es un punto de derecho? Primero, bueno, que no es punto de derecho, es la designación de beneficiario. Maestra, ¿yo cómo voy a solicitar que me paguen la Afore si el Afore me va a decir, ¿y tú cómo, por qué? Soy su hijo, ok, pero tiene 3 hijos más seguramente. ¿Yo cómo sé cuántos hijos tiene la beneficiaria, el titular? Por eso mismo, la propia ley, bendita ley, en el procesal establece que hay todo un procedimiento, hay convocatorias, hay una Así es. investigación. En el ¿Para qué? 503 de la Ley Federal del Trabajo viene todo el procedimiento. Como lo llevábamos en las juntas, el girar las convocatorias 30 días antes de la audiencia, pero nosotros no podíamos privar de la garantía de audiencia a las personas que venían a demandar. Entonces, no podemos detener el procedimiento y además, maestro, creo que con eso también se está violentando lo que establece el artículo 685 ter como excepciones a la conciliación. Entonces, ¿cómo estoy mandando nuevamente después de designar beneficiarios al centro de conciliación para ver si te pagan administrativamente? Se me hace un grave error. Y no solo eso, doctora, también están dividiendo la causa. Así es, Por así es. Dios, estoy demandando. Primero, reconóceme como único y legítimo beneficiario de los derechos de mi mamá, de mi papá. Una vez que me reconozcas, ya estoy legitimado para poder accionar, pero obviamente, pues si ya estoy ahí, pues también las Afores tienen, de no hacerlo así, estarían vulnerando el procedimiento, estarían dividiendo la continencia de la causa, que es lo que siempre nos mencionan nuestros profesores de derecho procesal, ni siquiera procesal del trabajo. No entiendo tampoco, y perdón doctora, porque sí como que ya nos molestamos por estos criterios, la verdad. No entendemos cómo con este afán desmedido están desnaturalizando el derecho del trabajo. Yo entiendo que hay algunos criterios, o muchos criterios, no lo sé, de las juntas, que a lo mejor no los quieren implementar. Lo entiendo perfectamente, pero no todo fue malo, la Claro. verdad. Y la Y por verdad algo es que, no duró más de 70 años la Junta Federal y las juntas locales, por algo, ¿no? claro, y todavía más, doctora, la especialidad por cada junta era muy importante para nosotros. Desafortunadamente, en los últimos años, ya los representantes no iban, y que era una crítica que siempre le hicimos, pero en su momento los representantes se actuaban como representantes. También todavía me llegó a tocar, emitían votos particulares, doctora. Así es. ¿Se acuerda? Porque hay veces que los representantes tenían más, tenían más conocimientos, más experiencia que incluso un presidente. ¿Por qué? Pues porque ese representante, incluso hasta de los trabajadores, tenía tantos años en la práctica, conocía también el contrato o los contratos colectivos, conocía también la ley. Y en este caso, cuando hablamos de los conflictos individuales de seguridad social, pues nada más tienen que conocer la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, ¿ok? Y la Ley de las Administradoras de Fondos para el Retiro. Nada más esas 3, ¿ok? Y no, todavía más, ¿por qué? Porque el propio artículo 899A nos establece que no solo están las Afores, también hay prestaciones de seguridad social que tienen que ver con ¿qué? Con contratos colectivos, todavía más. Es decir, tienen que tener un grado de expertise, la verdad, muy especial. Muy técnicos, conocimientos técnicos, maestro, sobre todo en materia de seguridad social, Así ¿no? es, así Oiga, es. maestro, perdón que lo interrumpa, pero mire, tenemos en el chat una pregunta y no sé si nos pudieran darnos tiempo para contestarla. Sí. Mire, dice, el proyecto original para la implementación de la nueva, a ver, aquí, perdón, de la nueva justicia laboral
preveía tribunales laborales federales especializados en seguridad social. O sea, pregunta que si el proyecto preveía esos tribunales, pero especiales en seguridad social, y si usted considera necesario que se camine hacia ello. Hay algunos autores, sobre todo, si no mal lo recuerdo, autores incluso de la propia facultad, maestros muy distinguidos, que han tenido la idea de que se implemente este tipo de sistema y que existe un tribunal especializado en seguridad social. Yo considero que podría ser acorde, pero si a esos vamos, entonces yo creo que tendría también que haber un tribunal especializado en procedimientos especiales, un tribunal especializado en procedimiento ordinario laboral. Entonces, creo que se puede convertir todo esto en una especialización demasiado fuerte. Yo considero que tal vez en esta materia sí podría ser procedente, tal vez, por las características y por el grado de especialidad que se requiere. Claro. Maestro, otra pregunta. ¿Será que los operarios jurídicos debemos de contribuir con este evidente cambio de paradigma? Pues sí, debemos de contribuir, pero sobre todo los litigantes y sobre todo peleándonos en dónde. En cuestiones jurídicas, los tribunales colegiados afortunadamente siguen teniendo algunos criterios adecuados, entonces creo que la implementación a través de los tribunales colegiados es importante, es trascendente, y los que formamos el derecho, y no es ególatra de nuestra parte, somos los que litigamos y también somos los que administramos justicia. Entonces, es muy importante para nosotros crear criterios y criterios acordes a la nueva realidad y sobre todo en beneficio de los trabajadores, dadas las características del derecho del trabajo. Sí, maestro. Pues la verdad es que este es un tema que da para mucho, e incluso usted dijo en un principio y algo muy cierto, que las personas que fueron formadas para ocupar los puestos de jueces en los tribunales, entre comillas, de Poder Judicial, pues fueron formados, pero cuestiones de derechos humanos, de derecho internacional, del trabajo, pero creo que se les pasó esta parte que es muy técnica respecto de la seguridad social y sobre todo, bien lo dice usted atinadamente, el procedimiento, ni cómo llevarse a cabo ese tipo de procedimientos y algo que era la razón de ser y por lo cual se criticó tanto a las juntas de que no fuera tan tardado para poder que una persona pues dijera, ya aquí tengo mi derecho y voy y pues lo reclamo, por sobre todo en cuestiones de afores, como usted bien lo dice, que las juntas de conciliación y arbitraje a nivel nacional se vieron saturadas porque se convirtieron en tramitólogas, porque realmente lo único que los trabajadores querían es recuperar, tanto ellos o sus beneficiarios, los fondos de las aportaciones, pero los afores decían, no, tienes que ir a la junta, demándame y eso para mí con tu laudo vienes y te pago. Y fueron años, ¿no? Y todavía hasta la fecha, pues lo que llegó a presentarse hasta el último periodo de la reforma en octubre del año pasado, pues estamos viendo ahora todo lo que se está dando de la saturación que continúa en las juntas de conciliación y arbitraje. Así es. Y la verdad es que desafortunadamente creo que va a ser el futuro de los nuevos tribunales y perdón, yo espero no ser tan pesimista, pero creo que va a ser el futuro de la administración de justicia, porque no va a haber cantidad económica suficiente para poder erradicar la carga procesal que vamos a tener. Así es, maestro. Pues, maestro, si quiere dar algún comentario más, ya estamos a punto de terminar. Nada más, muchas gracias a la Facultad de Derecho, al director, al secretario, al maestro Raúl Contreras y a todos los que contribuyen en estos programas. Gracias, doctora, por la invitación y pues espero en un futuro regresar y seguir hablando de estos temas interesantes y espero también tener buenas noticias y una implementación de justicia laboral en materia federal acorde, suficiente y realista. Gracias, maestro. Pues nuevamente lo felicito. Muy interesante sus comentarios y aportaciones a este programa.
y también pues agradecemos el apoyo del maestro Eduardo Lataván, que estuvo siempre al pendiente de que se llevara a cabo aquí la transmisión, del compañero de la Facultad de Derecho, Enrique Salinas, que también nos estuvo apoyando en este sentido, y sobre todo, pues un abrazo desde aquí al maestro, al doctor Enrique Larios García, que él es el que siempre nos ha apoyado, ¿verdad?, en estos tipos de programas que contribuyen a la formación tanto de los trabajadores, de los patrones y de los alumnos y maestros de esta amable, preciosa facultad que tanto queremos. Bueno, pues mire, el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la UNAM otorga la presente constancia al maestro Jesús Emanuel Beltrán Maya por su sobresaliente conferencia en la primera sesión de este año 2023 de tema de seguridad social, quinta temporada, versión digital, Ciudad Universitaria, por mi raza hablará el espíritu, a 15 de febrero del 2023, y lo firma el presidente de nuestro colegio, el doctor Enrique Larios. Nuevamente, maestro Emanuel, le mando un fuerte abrazo desde aquí, agradeciéndole su intervención, y pues esperemos contar con su apoyo en el siguiente programa que podamos ponernos en contacto. Muchas gracias, y bueno, pues le damos ahora la intervención al maestro Rogelio Paredes, que también al doctor Fabián Mondragón va a entrevistar. Gracias, maestro Manuel, nuevamente, y nos vemos pronto. Gracias a ustedes, gracias a todos. Doctor Fabián, muchas gracias y ya lo vamos a estar viendo. Doctor Rogelio, con mucho gusto lo vamos a estar viendo. Hasta luego. Gracias a todos. Sí, que estén muy bien. Maestra Marisol Huazo, ¿podemos empezar? ¿O hasta que ustedes nos indiquen? Claro que sí, maestro, ya es turno de ustedes y estamos en transmisión en vivo en Facebook. Perfecto. Muy bien, pues aprovecho igual para mandar un afectuoso saludo y reconocimiento a la maestra Catalina Zavala, que es una gran profesora, experta, especialista en Derecho del Trabajo, y por supuesto al maestro Jesús Emanuel Beltrán Maya por la brillante exposición que acabamos de escuchar. Muchas gracias, maestro, muy amable. Gracias. Igualmente agradezco el apoyo de la maestra Marisol Huazo, joven brillante, especialista también en la materia laboral. Y no puedo dejar pasar, por supuesto, el agradecimiento al director de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, al secretario general, el doctor, ahora sí, Ricardo Rojas Arévalo, y por supuesto la coordinación que de estos eventos tiene el presidente del Colegio de Derecho del Trabajo, el amigo y maestro doctor Enrique Larios. Y bueno, pues el día de hoy, se los digo con toda franqueza y con mucha satisfacción y con orgullo, que la verdad, sin menospreciar los que anteriormente han participado en este ciclo de eventos de derecho burocrático, que hablaremos un poco este matiz del por qué el tema del día de hoy, pues la verdad me complace mucho contar con un expositor de lujo, y ahorita van a escuchar por qué lo digo, aparte de un extraordinario amigo y gran ser humano, como también ahí destacaré algunos aspectos de su currícula. De manera que sí me siento muy afortunado de contar en esta ocasión con la participación del doctor Fabián Mondragón, que aquí y en cualquier evento que se presente es un lujo tenerlo, es un privilegio contar con la participación del maestro. Así que antes de leer su currículum, le agradezco mucho al maestro Fabián Mondragón, amigo entrañable de muchos años. Así que le agradezco mucho su participación el día de hoy. Pero, pues déjenme platicarles un poco de lo que ha sido su vida brillante, fructífera, desde el punto de vista profesional y también, por supuesto, principalmente para estos efectos, académica. Pues es un destacado egresado de nuestra Facultad de Derecho,
donde obtuvo el grado de licenciado en Derecho el día 8 de enero de 1976. De manera que tiene una larga trayectoria y experiencia nuestro invitado del día de hoy. Realizó estudios de especialización, maestría y doctorado en el área de Derecho Privado en la propia División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, de 1983 a 1987. Es de destacar que obtuvo el grado de doctor en Derecho con mención honorífica. De manera que desde entonces ya brillaba mucho nuestro expositor del día de hoy. Es presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Civil de nuestra Facultad de Derecho, adscrita a la Asociación de Colegios de Profesores de esta facultad. También es presidente de la Asociación de Colegios de Profesores de nuestra Facultad de Derecho, integra todos y cada uno de los colegios de profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Esto es algo muy significativo. Él forma parte de todos los colegios de profesores de la Facultad de Derecho. Es académico en la División de Estudios de Posgrado, impartiendo las materias de contratación empresarial, derecho probatorio y situación jurídica del empresario. Ha sido académico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el Instituto de Estudios Judiciales de su posgrado en la materia de derecho probatorio a nivel especialidad y formalidad y publicidad del acto jurídico. Esto es a nivel maestría, orientación civil y actualmente en cursos de actualización en materias mercantil, procesal mercantil. Es decir, el conocimiento, la experiencia, el expertise de nuestro expositor trasciende más allá de las aulas de nuestra facultad y es invitado continuamente ante los propios tribunales que requieren especialistas en estas materias. También es un destacado académico la división de posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Obviamente es titular por oposición en las materias de Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil o Títulos y Operaciones de Crédito en nuestra facultad. También da algunas materias optativas como concursos mercantiles y de procedimientos mercantiles, igualmente en nuestra Facultad de Derecho. Además, es titular de las materias de situación jurídica del empresario, contratos empresariales, derecho probatorio, como ya decíamos hace un momento. Y aquí hay que destacar que es integrante del comité tutorial en la división de posgrado de nuestra facultad y también en el Estado de México, en donde integra el comité tutorial de la Escuela Judicial del Estado de México. Es asesor en el campo de Derecho Procesal Civil y Mercantil a sociedades mercantiles e instituciones bancarias. Ha realizado trabajos de investigación en muchos ámbitos de las materias que hemos señalado y que por razón de espacio y tiempo no voy a señalar todas estas. Sí destaco que ha sido designado merecedor de las cátedras extraordinarias Raúl Cervantes Ahumada, Jesús Reyes Heroles y Gabino Fraga. Esto determinado por el Consejo Técnico de nuestra facultad. En el año 2022 se le concedió un reconocimiento al mérito universitario por la excelente labor académica realizada durante más de 45 años ininterrumpidos en nuestra facultad. También ha sido distinguido con la medalla al mérito académico 2003 por su excelente labor docente y de investigación en el APAUNAM, es decir, en la Asociación Autónoma de Personal Académico, que es un tanto el por qué nos va a explicar ahora sobre el tema de este evento. También aquí hay que señalar que tiene el privilegio de que un aula de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado de México fue develada con su nombre el 11 de julio del 2002. Es director del Seminario de Derecho Mercantil de nuestra facultad y aquí destaco también su parte social, su parte humana, porque es consejero nacional y secretario general de la Junta de Directores
de la Cruz Roja Mexicana. Esto es desde a partir del 7 de diciembre del 2006 a la fecha. De manera que podemos observar que también realiza tareas de beneficio a la sociedad. Ha sido designado presidente de jurado en exámenes para obtener la patente de aspirante de notario y también de notario en la Ciudad de México. Esto es del año 2010 a la fecha. En el año 2011 apoya al Instituto de la Judicatura Federal de las Materias de Derecho Mercantil y de Procedimientos Mercantiles. Fue designado académico supernumerario por parte de la Academia Mexicana de Jurisprudencia el 24 de enero del 2013. Ha sido expositor en el Tribunal Superior de Justicia del Fuero Común e Instituto de Judicatura Federal en las materias de oralidad mercantil, esto desde el año 2012 a la fecha. Es expositor en diversos tribunales superiores de justicia, entre los que destacan estos estados: Baja California, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas en la materia mercantil. Así que nuestro expositor ha recorrido el país, seguramente como turista, pero principalmente como un destacado expositor en materia jurídica. Y pues la verdad es que para mí, como les dije, es un verdadero honor hacer esta presentación y contar con nuestro amigo y destacado jurista que tanto aprecio, el doctor Fabián Mondragón Pedrero, que le doy la bienvenida. Muchas gracias, querido maestro y amigo, don Rogelio Paredes Pérez. Si me lo autorizaras, iniciar con un agradecimiento a la Facultad de Derecho de la UNAM por permitirnos dialogar en el ámbito laboral. Algunos de ustedes, por la currícula, dirían: ¿este sujeto para qué se mete en el ámbito laboral? Su servidor no es un conocedor miscelánea, ni maneja todas las materias, pero aquí les haré una precisión. En el momento que uno es designado presidente de un colegio, tiene que tener bases de conocimiento laboral, porque es el representante de este colegio ante un sindicato, en este caso, APAUNAM. En el caso de su servidor, adicionalmente, desea hacer saber que ante el terrible y sensible fallecimiento del doctor Pedro Hernández Silva, quizás hace más de 10 años, los presidentes de todos y cada uno de los colegios dijeron: ¿a quién le vamos a dar lata? Pues a Fabián. Y Fabián, inocente y tímido, dijo: acepto. Esto generó, como bien dijo Rogelio, que tuviera intervención y aprendizaje fundamentalmente en las diferentes áreas, y dentro de estas áreas, adicionalmente, y por virtud de ese impulso, de ese apoyo del Colegio de Profesores del área laboral, integrado como APAUNAM, hace aproximadamente 3, 4 años, también me integraron al comité ejecutivo del APAUNAM. Aquí debo de hacerles notar que el ser integrante de un comité ejecutivo es recibir información, conocimiento, cada día ir aprendiendo. Como vieron ustedes, ¿en qué área creen que me tocó? Seguridad social. Por eso con gran atención estaba desarrollando ese contexto. Entonces tengo algunos muy pequeños conocimientos sobre esta estructura del área laboral. Pero a todo esto, gracias a ustedes, los académicos,
de todos y cada uno de los colegios me dieron su beneplácito para que los pudiera representar tanto en el sindicato como ante la UNAM para buscar siempre lo mejor para los académicos. Aquí hago una nota interesante. En alguna ocasión me dijeron, oye, ¿para qué te metiste en este ámbito si tu actividad de estudiante, tu actividad de académico era interesante? Como bien dijo el maestro Rogelio Paredes, hay que generar, aparte de aprender mucho, una labor social. Y dentro de esta labor social, para que ustedes tengan conocimiento, los integrantes de un comité ejecutivo, en este caso del sindicato de APAUNAM, la labor es honorífica. Y así, si tenemos que solicitar algo al sindicato, generosamente hace berrinche, pero normalmente nos atiende. Si lo tenemos que hacer ante la UNAM, en su estructura de nuestros pares, pero además vamos a identificarlo como ámbito patronal, también con un diálogo, respeto increíble, se van desarrollando esas estructuras. Es por ello que ante el riesgo de hacer el ridículo con ustedes, pero por la bondad tanto de mi querido amigo, el doctor Enrique Larios, y no digo de mi hermano de muchas batallas, don Rogelio Paredes Pérez, estamos aquí con ustedes. Y al estar con ustedes, no le quisiera quitar esa presentación, ese diálogo que siempre tiene don Rogelio, de qué vamos a dialogar después de esta pequeñísima presentación adicional del por qué me atreví a estar con ustedes. El tema a desarrollar hoy es un tema trascendente, importante, por las reformas que se han generado y para conocimiento de ustedes, pero sin más preámbulo, quiero que, para adornarme, me haga esa presentación de qué vamos a dialogar por lo amplio que es la materia laboral. Estoy a tus órdenes, mi querido Rogelio, para platicar sobre esta temática que me invitaste a desarrollar. Sí, claro que sí, mi estimado amigo y maestro. Efectivamente, con esta explicación, en este contexto que seguramente a todos les quedó muy claro porque tiene esa facilidad de un verdadero académico, del por qué es la razón de que ahora lo hayamos tenido como invitado, cuando este es un tema laboral y además burocrático, que obviamente pues ahí empezará algún cuestionamiento si estos derechos de los académicos de la UNAM son o no burocráticos. Será lo que nos estará explicando el maestro. Pero de que conoce académicamente y en la realidad cómo están los derechos laborales de los académicos, particularmente de la UNAM, es un verdadero especialista. Y justamente el tema sobre el cual va a disertar el maestro a través de un diálogo son estos derechos laborales de los académicos de la UNAM. Sé que muchos de los que nos escuchan en el caso particular de la UNAM, pues son muchos académicos y que seguramente tendrán interés en escuchar al profesor, al maestro, porque pues finalmente todos los académicos tenemos derechos laborales dentro de la UNAM. Pero además también será de una gran utilidad para otros que estén escuchando este tema y que son académicos de otras universidades para hacer una comparación de qué pasa en nuestra UNAM en este tema tan interesante de los derechos laborales de sus académicos. Entonces, hecha esta explicación, ese es el tema sobre lo cual vamos a escuchar. Vamos a tener el privilegio de escuchar al maestro Fabián Mondragón. Te agradezco esa presentación y trataré por razón de tiempo de hacerlo en forma breve,
sencilla y ojalá les sea de utilidad. Nuestros trabajadores académicos, ¿qué sucede? De repente nos cuestionamos de decir, ¿qué tengo como derechos? Y al pensar, ¿qué tengo como derechos? Primero, el ver si tengo un estatuto de admisión con la calidad de trabajador académico. Y previamente se generó con el devenir del tiempo, cumpliendo con el contenido del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Pensemos que ya nos dijimos las reglas con base en las cuales vamos a desarrollar este derecho de asociación. Al tener este derecho de asociación, tenemos que revisar quién o quiénes nos pueden representar. Y entonces, a los trabajadores académicos es muy importante que les digamos, tenemos un apartado muy importante por el elemento autonomía en la fracción octava del artículo 3º constitucional y nos da una serie de elementos de estructura por virtud de los cuales nos vamos a ir desarrollando en ese devenir de autonomía, de académico, de ámbito administrativo, y esa serie de expresiones que escuchamos coloquialmente. Lo importante para platicar el día de hoy es que hemos escuchado contrato colectivo de trabajo y que ha hecho mucho ruido. Tenemos que decir, ¿por qué hizo mucho ruido? Es menester saber que en un contrato colectivo de trabajo, sus requisitos para que tenga eficacia se encuentran regulados en el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo. En las relaciones de la universidad con sus académicos, ¿qué sucedió? Hubo un tiempo en que se reunieron estos académicos y formaron una asociación sindical, y en esta asociación sindical obtuvieron la titularidad para representar a los trabajadores académicos. Al tener esa titularidad, ¿qué sucedió? Para no perder tiempo innecesario, obtuvieron ser los titulares para ese contrato colectivo de trabajo. En ese contrato colectivo de trabajo, tenemos que hacer una pequeña precisión por las relaciones que se dan de ámbito laboral y algunas de aspecto técnico con relación a los contratos. ¿Por qué? En un primer lugar, observamos que si hablamos de un convenio, si hablamos de un contrato, estos devienen de un acto o negocio jurídico. ¿Qué significa que sea un acto o negocio jurídico? Si es un acto, es un acontecimiento que produce efectos jurídicos mediante la exteriorización de la voluntad, con algo muy importante, que es el legislador quien delimita sus efectos independientemente de la voluntad
de los interesados. Se convierte en un negocio jurídico cuando son los propios interesados quienes delimitan sus efectos. ¿Qué aconteció? Es importante que ese acto, que ese negocio jurídico va a recaer en un convenio, en un contrato. Y les preguntaría a ustedes, ¿será un acto jurídico? ¿Será un acto, un negocio jurídico? ¿Será un acto mixto? Un breve ejemplo. Como acto jurídico vamos a tener, independientemente de la voluntad de los interesados, una estructura para fijación de los salarios mínimos. Pero por el otro lado, también nos permiten que produzcan sus efectos por ese acuerdo de voluntades que van desarrollando las partes. ¿Qué sucede para que sepamos nosotros de un contrato colectivo de trabajo? Anualmente se revisan los salarios y bianualmente se maneja el revisar el contenido del clausulado. Es fácil cuando uno es académico que escucha que se revisó el contrato colectivo de trabajo. Para su conocimiento, en esa revisión me dirán, ¿lo creeré o no lo creeré? Hay una estructura de casi un año en la cual se van revisando todas y cada una de las cláusulas. Y me dirán, ¿y quién la revisa? Inicialmente, en esa revisión, la va a hacer el titular del contrato colectivo de trabajo. ¿Y quién es ese titular? Pues APAUNAM. Y APAUNAM, en su estructura, va a invitar a los representantes de las escuelas, facultades, institutos. Para que ustedes tengan una idea, quizás serían aproximadamente, llega a variar en algunas ocasiones, unos 130 académicos. Pónganlos a dialogar redacción de cada una de las cláusulas con las especializaciones que tienen cada uno de ellos, con las estructuras personales que se han generado en esas escuelas, facultades, institutos y normalmente con una dirección de facultad, con un consejo técnico, cuando, por ejemplo, la escuela, facultad o instituto que no sea del mundo jurídico. Qué difícil para ellos ir aprendiendo esa regulación jurídica y aplicarla correctamente. Cuando se están dialogando los preceptos, ustedes quizás lo han vivido, de un precepto alguien dice algo diferente y otro otra cosa diferente, y se empiezan a perder un poquito de la verdadera esencia del precepto. Tienen que hacerse momentos de moderación para ir viendo la objetividad. Hecho todo esto, se hace una presentación ya general en asamblea de lo que es un proyecto de reforma de un contrato colectivo de trabajo. Cuando se tiene esa proyección, no es tan fácil decir, es que es con 127, 130 escuelas, facultades e institutos por medio de su representante. Este representante, si observa situaciones particulares que involucran cada una de las entidades, se tiene que reunir con los académicos
para que veamos un poquito la problemática, la Facultad de Derecho aproximadamente reúne a 1,500 académicos y todos ellos expertos. ¿Qué es lo que sucedió? Que me dieron la confianza de poderles exponer qué es lo que va sucediendo, pues les haré saber si observo algo en particular, si me informan, por ejemplo, de los seguros que pasó, gastos médicos mayores, tratamientos de beca, esas informaciones que se van dando de momento a momento y tengan su conocimiento. El invitarles en situaciones básicas que se manda la información y de repente no la tomamos en consideración. Les pongo un ejemplo vigente para que este sea un medio de comunicación. Oiga, tengo gastos médicos mayores, vamos a pensar tiempos completos, pero nada más es para su cónyuge y sus hijos. Y se le hace el descuento respectivo. Oiga, y si hace un adicional, podrá también verificar si es procedente de sus padres. Oiga, gastos mortuorios, me quitan o me reducen de mi ingreso 850. Oiga, es para esposa e hijos, si se llega a suscitar y tocamos madera, que no suceda nada. Y si lo queremos ver para nuestros padres, ¿por qué no protegemos que en lugar de 850 sean 45 pesotes? Y si llega el evento lamentable, tengan servicios funerarios adecuados, decorosos. Y ahí, en el transcurso de esas revisiones, lo que se va negociando se va transmitiendo. Les haré notar, porque también cuando surge un evento de riesgo, cuando surge un ámbito de este tipo, oye, sindicato, apóyame. Claro que sí, con una salvedad, que en estos seguros no implica el sindicato. Está pendiente como vigilancia. Se da entre la UNAM y la compañía aseguradora. Pero la fuerza que ustedes dan con su confianza nos permite presionar un poquito a las aseguradoras para que hagan situaciones no incorrectas, pero sí de generosidad para auxiliar a nuestros académicos. Ya que se hizo todo ese ámbito, ¿qué acontece? Al hacerse todo este ámbito, hay una temporalidad. Les digo, el anual, vamos a hacer una revisión por lo que respecta al salario y bianual por lo que respecta al contrato colectivo de trabajo. En este momento, nosotros tenemos vigente un contrato colectivo de trabajo de 2021 a 2023. Pero este contrato, durante todo ese año, se fue revisando y lo que los académicos a sus diferentes representantes le hicieron saber, le hicieron sentir y que en forma ordenada se le presenta a la UNAM y a sus representantes, se sientan de un lado la representación de la universidad, gentes de primer orden, el secretario general, el abogado general, el director de DEGAPA y una serie de directores que escuchan las reflexiones en cuanto al contrato, en cuanto a peculiaridades que se fueron dando con todos y cada uno de los académicos y se forman mesas de trabajo. APAUNAM hace como el representante que en ese contrato colectivo de trabajo, la presentación de esas adecuaciones y la problemática de ciertos incumplimientos, ¿por qué no decirlo?, que se llegan a suscitar
y muchos de ellos que más que una conducta de mala fe, por desconocimiento y muchas veces desconocimientos administrativos. De repente alguien dijo, es que no me pagaron lo que son viáticos. Entonces tenemos que revisar a ese académico y decir, a ver, te trasladaste a tal lugar, pero te están pagando en tu dependencia y ahí tú asistes. Vamos a ver si verdaderamente se producen esos viáticos. Y entonces, ya revisando su legislación y manejándola, se genera. Hubo algún caso que fue muy sonado, que no le pagaron a los académicos en la época de pandemia. ¿Qué aconteció? Ojalá hubieran visto que se le pagó casi a la totalidad de los académicos, que fue maravilloso, no obstante esa pandemia, no obstante toda esa problemática que se suscitó. Entonces, cuando hablamos de la UNAM, de nuestros pares con los cuales dialogamos, vimos el extraordinario esfuerzo que se dio. ¿Y por qué creen que no se le pagó? Y no digo la dependencia, porque además con su directora tengo una gran relación y la quiero muchísimo. Dice llanamente porque el tratamiento administrativo por la pandemia también se redujo y al reducirse, algo falló en la computadora. Hay que echarle a alguien la culpa. Pero fue un mínimo y fueron días, porque también la Dirección General de Personal, como nos explicó, mientras yo no recibo la información de quién son los contratados, cómo son los contratados, pues no puedo abrir para pagar. Se solucionó de inmediato. Pero de esas relaciones que se suscitan entre nuestros académicos con la UNAM, representados por la UNAM, vamos a entrar un poquito al ámbito procesal por la reforma que se suscitó y que tiene elementos finos que se presentan. Perdón, maestro, me gustaría saber cuántos académicos tiene la UNAM, porque efectivamente en la pandemia, bueno, salvo ese caso de excepción por la razón que ya también se señaló, sabemos que hubo ahí una demora en el pago. Pero también hay que dimensionar el número aproximado, no exacto, de académicos que tiene la UNAM. O sea, manejar esa nómina no es tan sencillo administrativamente. Aproximadamente 28,000. Ya se imaginarán cada uno de ellos que sea adecuada su estructura. Y vean que en esos momentos que había pandemia, ¿qué sucede? ¿Cómo les cubrimos? Se empezó porque muchos de nuestros académicos les gusta recibir su cheque y operarlo. Pero te estabas arriesgando. Nuestros propios administrativos se arriesgaron, invitarlos a que tuvieran una cuenta y afortunadamente una gran mayoría lo aceptó y se empezó a realizar los depósitos correspondientes. Pero para no perderme en este tratamiento de discusión, de reflexión, de manejo con la universidad, y ahí siempre repetía con mis pares, por la gran calidad que tienen para el diálogo. Finalmente, después de un gran diálogo, se dijo, vamos a presentar un paquete económico. Para dar cumplimiento a esa propuesta por parte de la UNAM, se hace del conocimiento de los académicos la mayor difusión que se pueda dar. De ese paquete económico, por los medios electrónicos, en las mamparas, se señalaron y fue un documentito así. ¿Qué sucedió con ese
paquete económico en la negociación del contrato colectivo de trabajo para el personal académico de la UNAM en el bienio 2023-2025. Recuerden que para obtenerse este paquete económico es muy importante que siempre tengamos en nuestra mente, para no ser sorprendidos, que hasta UNAM saben cuál es el presupuesto de la UNAM. ¿Por qué? Originariamente buscamos presionar a ver si se da algo más, pero tenemos que ser congruentes, que en donde no hay ese presupuesto para poder incrementar, tenemos que estar sobre esas bases, sobre esas estructuras. Me ha llamado la atención que de repente, por reforma laboral, con 20 trabajadores genera un sindicato y te genera otro sindicatito, otro sindicatote, como quieran llamarle, de la UNAM. Dice, yo te ofrezco un 25%, yo te ofrezco un 40%, vamos a quitar a esos horribles administradores de la UNAM, a los terribles de APAUNAM, es un sindicato blanco. Si ellos les dijeran la verdad, dirían, si hay más, se les va a dar. Pero también hay algo importante que ustedes deben de saber. Lo que se aplica a un sindicato en educación pública, si se da otro sindicato, medio punto más, se tiene que dar a toda la estructura. Y entonces tenemos que ver también el presupuesto que se autoriza para la educación. Con motivo de ello, y viendo por dónde se le tuerce un poquito la manita a la UNAM, surge el paquete económico en donde, en este caso, hay una cláusula 38, en donde en la revisión de los salarios se hizo un aumento directo al tabulador de un 4%. Ahí es muy poquito y vamos a buscar esa regularidad entre los factores de la producción y el trabajo. Sabemos que ojalá nos dieran más, pero no hay. Que la pauta en donde tenemos un mayor cuidado son nuestros maestros de asignatura. En genérico se hizo un aumento a las prestaciones del 2%, pero por si fuera poco, va a permanecer el programa de estímulos a la productividad y el rendimiento del personal académico de asignatura, lo que se conoce por el PEPASIC, y en ese PEPASIC un 8%. Algo es algo, pero ¿qué acontece también si le aumentamos que permanece el programa de reconocimiento al personal académico de asignatura con un aumento de un 4%? Vayan sumándole y van viendo ese tratamiento. Permanece el programa de apoyo a la superación del personal académico, también un 4%. Si yo me sigo capacitando, si yo me sigo preparando, también voy a tener un beneficio adicional. Antes, bueno, de una vez, si tú me lo autorizas, mi querido Rogelio, les voy a dar la proyección genérica del paquete económico que presentó la UNAM. Nos dijo, complemento a profesores de asignatura por 10 horas por semana. Vamos a agregarles un 7.5%. Por participación en exámenes extraordinarios hubo un incremento del 6.7, pero que representa por cada examen extraordinario 16 pesos. A su vez, los académicos tenemos la obligación, el privilegio de participar en exámenes de grado, sean de licenciatura, maestría, doctorado. ¿Qué acontece ahí? En licenciatura se hizo un incremento del 6.5 y se entregarán 527 pesos.
Empezamos desde que nos daban 100 pesotes, 50 pesotes y además hasta que nos llevaban ahí, se los obsequiamos y ya tenemos 527 pesotes. Para maestría, 1,325, también 6,5 y para doctorado, 2,189. ¿Qué sucede? Se reconoce la labor docente y para que ustedes sepan, examen de licenciatura, maestría, doctorado, tiene un asesor de la investigación, se envía a un comité, seminario en licenciatura, a un comité en maestría y doctorado, lo evalúan y se va a un jurado. Este jurado emite un voto razonado después de leer el trabajo de investigación. Cada día exigen a uno más hojitas para saber cuál es la percepción de ese trabajo. Y a mayor abundamiento, tiene que asistir al examen. Todo esto es una labor académica, un apostolado de nuestros académicos, y aunque sea con un granito de arena, apoyarlos, que sepan que sí se toma en consideración. En la despensa para los académicos fue un 16%, 1,674 pesos. Beneficios de canastilla, un 5%, 2,761. Ayuda de guardería, un 5%, 1,469. Becas para el trabajador académico, cónyuge e hijos, de un 20% para 1,560. Aquí en el tratamiento de las becas, en ocasiones llega, yo quiero una beca para mi hijo, pero está en una escuela particular y no tiene estudios incorporados con la UNAM. Entonces, se tiene que vincular a la Secretaría de Educación Pública. Y he de reconocer que cuando hacen su registro y van por conducto del sindicato, se habla con las escuelas particulares que un porcentaje de ellos se les da esa beca. Afortunadamente, la Facultad de Derecho, no sé qué pasa ahí, o tenemos mucha suerte, pero hay un porcentaje muy interesante de beneficiados. De repente, ayuda para impresión de tesis. Muchos de ustedes dicen, ¿a poco? Sí, soy un 5%, son 3,760 pesos. Pero hay que evitar excesos. Justifícame el trabajo. Acredítame cuánto pagaste, me lo entregas y yo te aplico la cantidad para evitar situaciones anormales. Perdón, perdón, Fabián. Sí, adelante. Hay que comentar, hay que destacar el gran apoyo que representa para los hijos de los académicos de la UNAM, en aquellos casos donde sus hijos están estudiando en una universidad privada particular, que aquí aprovecho para destacar la gran diferencia en precio o costo que implica irse a una universidad privada en donde probablemente tengan una educación no superior al de la UNAM, y el de la UNAM pues es gratuita. Pero si por razones particulares del caso los hijos de los académicos están en una universidad privada que está incorporada a la UNAM, entiendo que esos costos de colegiatura, de inscripción, los exime la escuela privada. ¿Así es? No, ahí tengo que aclarar. Como escuela privada, ellos aplican sus costos. La universidad, ¿qué llega a ser? Si tú en tu escuela privada, pagando los costos, si llevan un promedio muy interesante, hablamos para ver si les dan media beca, en algunos casos excepcionales beca, pero es decisión de la institución educativa privada. Algo que no les gusta. Se les dice a los estudiantes, si tienes un extraordinario promedio transcurrido un año, vamos a ver si te incorporamos a la UNAM.
se va a incorporación. Si hay lugares, se incorporan y dejan de estar en la institución privada, se integran en la UNAM con los beneficios de la UNAM, en donde sí generamos becas, porque hay un convenio institucional con la Secretaría de Educación Pública hasta por un 5%, es en el tratamiento de la escuela preparatoria. Estudios incorporados, ahí sí, cúbreme que son costos altos. Si hay un porcentaje que se genera, sí nos proporciona las becas y también he de decir hay una cooperación de las instituciones privadas. Hubo algo que detonó un problema que quizás no se ha profundizado. Tu escuela privada, hubo pandemia. Tu matrícula continuó, se redujo, hubo gente que dejó de presentarse, de pagar. ¿Y cuántas privadas se vieron en situación de riesgo? Todavía dar becas, les diré que un poquito forzado, sí se llegaron a presentar. Entonces, esto es por el tratamiento de las becas que se llegan a generar. Pero de universidad no lo podemos hacer porque muchos de ellos, ¿qué sucedió? Lamentablemente no dieron el puntaje para estar integrados en la UNAM, se van a la particular, pues tenemos que respetar las reglas de estas instituciones privadas. Continuaré antes de que me quites mi tiempo, ¿no es cierto? Te ofrezco una disculpa. Adicionalmente, se da ayuda de material didáctico, vale del Día del Maestro y los denominados viáticos. Teniendo todo este contexto, este paquete económico, la universidad lo presenta en asamblea a los representantes de todas las escuelas, facultades, institutos. Estos le dan publicidad para que sepan, a sabiendas de que la primera expresión nos va a decir es insuficiente, ¿sí? Pero dentro de lo que se pudo obtener, obtuvimos los máximos que les da el presupuesto. Es ahí en donde ustedes no se imaginan con qué valentía, con qué fuerza la secretaria general de la UNAM, Berta Rodríguez Ámanos, se quita la camiseta, hace, deshace, tranquiliza a los representantes y finalmente, una vez que tuvieron un contexto de ese paquete económico y la reflexión de esos académicos de cada escuela, facultad e instituto, se celebra un convenio en donde se establece, ya te escuchamos UNAM, ya escuchamos a nuestros agremiados y vamos con base a ese convenio a presentarlo conjuntamente con el contrato colectivo de trabajo para efectos de registro al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y se hace este convenio que firma la representación de la UNAM, todos y cada uno de ellos, que firma la representación de las áreas por medio de su comité ejecutivo, mismo que queda registrado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el 19 de enero del año en curso. Pero aún hay más. Tenemos que considerarlo que es un convenio que se hizo. Y al expresar que es un convenio, nos obliga a ciertas reglas civiles. Ese acuerdo de voluntades, pero para modificar o extinguir obligaciones. Porque
Ahora con la reforma laboral necesitamos legitimar lo que ya validaron como convenio, esa modificación y extinción, para que se convierta en un contrato colectivo de trabajo. En ese contrato colectivo de trabajo, observamos que ya va a crear y transferir derechos y obligaciones. ¿Qué se tiene que hacer? Vamos a publicitarlo bajo riesgo de que en un 100% para su servidor es la palabra riesgo. Señores, lo voy a poner a su disposición. ¿Cómo queda el contrato colectivo de trabajo 2023-2025? Porque es mi obligación que ustedes lo tengan a su disposición y se invita a los académicos, acudan a sus instituciones, firmen de recibido, para que yo demuestre que sí me intereso en ustedes y que tienen su contrato colectivo de trabajo. Algunos me dijeron, ¿por qué no por medio electrónico? Por una razón, es que yo soy del Sistema Universidad Abierta. Yo tengo que demostrarle a la autoridad que estuvo a tu disposición materialmente. Y entonces, gente increíble les va diciendo, aquí viene su contrato, firme recibido. Es que yo no estoy de acuerdo. Si no es que esté o no esté de acuerdo, es de recepción de vamos a denominar, validación de contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué insisto que es una validación? Porque ya después que lo recibieron, que ya saben también que hubo un convenio, que ya saben cuál es el paquete económico que se dio, conforme a la Ley Federal del Trabajo, necesitamos una legitimación para el convenio y convertirlo en contrato que produzca sus efectos. Y entonces, dependiendo a qué institución le toque, los días 27 y 28 van a estar en esas escuelas, facultades, institutos. A la Facultad de Derecho nos corresponde el día 28. Y vamos a tener maestros como cualquiera de ustedes. Evitamos que sean integrantes del Comité Ejecutivo de APAUNAM. ¿Para qué? Para que nos digan, ya tengo conocimiento del contrato, estoy de acuerdo en su clausulado y votan en forma particular, individual. Si votan en forma particular y general, ¿qué acontece? Si hay una mayoría de esos votantes, va a surgir la legitimación del contrato colectivo de trabajo. Alguien me preguntó, oiga, ¿y si una mayoría dice que no? Es su decisión. ¿Qué va a acontecer? ¿Cómo quieren que me porte? ¿Bien o mal? Sigo, no hay más. Es que se estalle la huelga, que ya no les paguen, que en un momento dado no tengan ingresos sus familias. Es lo que quisieron, pero con una sola salvedad. Es el pueblo de México quien en un momento dado está cubriendo de que tengan educación los alumnos y que se les retribuya conforme a las posibilidades a los académicos. Y este grupo de personitas realmente tienen tanta fuerza como para combatir lo que es la voluntad de un pueblo, de darle educación a los estudiantes, de dar percepciones mínimas a sus académicos, diría, eso es lo que valida cumplir con la legislación laboral y decir, sí le voy a dar legitimación por algo sencillo. Ya que lo legitimo, pues empiezan en forma retroactiva. Vamos a ponerlo al 1 de febrero para evitar contingencia de todo lo que se obtuvo y se te pueda cubrir y cuando menos ya tener condiciones básicas de los años 2023
a 2025, independientemente que pueda haber alguna adecuación si se considera necesaria y se informa hacia los académicos y la revisión anual por lo que respecta a los salarios. Este es en una forma muy breve cómo se da esa mecánica, ese procedimiento. Y concluir diciéndoles, y perdóname que me extendiera y no te diera uso de la palabra, mi querido Rogelio, de hacerles saber, de hacerles sentir que debemos de sentirnos agradecidos a una universidad, a sus autoridades, a un sindicato, de que pudieron dialogar, de que pudieron obtener conforme a las posibilidades vigentes en este momento, ese acuerdo de voluntades para que siga trabajando la universidad y tengamos esa calificación de excelencia que nos ha caracterizado. Es así como les platico ese primer momento, que es nada más contrato colectivo de trabajo, y cerraré, revíselo. Tienes disposiciones generales, dentro de estas disposiciones generales, cómo será la titularidad del contrato colectivo de trabajo, cuáles son sus fundamentos, cuál es el ingreso, estabilidad y duración, cuáles son los manejos y estructuras de las sanciones laborales, nada más en sus primeros 4 títulos. Y con eso se van a dar cuenta ese estudio profundo que con el devenir de los años se haya generado en protección a los trabajadores académicos. En alguna ocasión les platicaré cuando un académico dice que se porta mal, cuando un académico deja de asistir, y esa serie de eventos, qué procedimientos se tienen, cómo es las actuaciones de la autoridad. Y si no me preguntan, oiga, y si se le olvidó a la autoridad, no me lo hizo rápido, perdió su derecho. Estamos hablando de 20 días, no crean que es tanto. Toman de la publicación, cómo se da el evento, vean el 23, dentro de ese cláusula del contrato colectivo de trabajo, que es apasionante. Alguna otra ocasión, ojalá, y don Rogelio me dé esa oportunidad de platicar de alguna de sus cláusulas y que veamos, ya que tengo mi legitimación de contrato y me sienta contento, qué viabilidad me dieron en sus diferentes cláusulas. Perdón por haberme extendido tanto, pero era menester decirle a nuestros académicos que los quiero, los admiro, pero también admiro a los que intervinieron, Universidad y APA-UNAM, para que tengamos un contrato colectivo adecuado y que lo podamos legitimar. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amigo estimado Fabián Mondragón. La verdad es que todavía hay muchos aspectos que se podrían ventilar, pero el tiempo es muy limitado. De hecho, nada más menciono muchos saludos, algunas preguntas que lamentablemente por razón de tiempo no se podrían plantear. Sin embargo, pues ahí te las haré llegar y en su momento podríamos desahogarlas en una ocasión posterior donde podamos seguir dialogando sobre esto. Me quedo mucho con lo que dijiste al final. Efectivamente, hay que tener presente que todo lo que implica de gastos de nuestra universidad viene del pueblo mexicano. De hecho, el perfil de los egresados de la UNAM en general es un perfil muy particular. Nos debemos a México, nos debemos al pueblo de México, porque ellos son los que sufragan la educación de sus hijos y la UNAM, dentro de sus posibilidades, pues trata de remunerar debidamente a sus académicos. Y en lo personal me siento muy satisfecho, no solamente por esta exposición, sino el papel que desempeñas como nuestro representante ante la UNAM de los académicos de la UNAM, así que de la Facultad de Derecho. Así que te agradezco infinitamente esta generosidad de tu tiempo y la bondad de tus conocimientos. Bien, el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo otorga la siguiente constancia al doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero,
por su sobresaliente conferencia en la primera sesión de Derecho Laboral Burocrático, cuarta temporada. Esta es una presentación en versión digital. Ciudad Universitaria, Ciudad de México, por mi raza, hablará el espíritu, 15 de febrero del 2023. La suscribe el presidente del Colegio de Derecho del Trabajo, el doctor y amigo Enrique Larios. Muchas gracias, maestro y amigo Fabián Mondragón, y a todos los que nos pudieron escuchar, y particularmente a este expositor de lujo, como lo dije en un principio. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a todos y cada uno de ustedes y me despediré. Y también tienen un extraordinario personaje de lujo con su director del Seminario del Derecho de Trabajo, don Porfirio Marquet. Es cierto. Que por cierto, hoy es su cumpleaños, ¿eh? Así es, un abrazo, nuestro cariño. Es su cumpleaños, ¿eh? Muy bien, muy buena referencia y felicidades al maestro Porfirio Marquet. Gracias a todos, gracias maestra Marisol y a la Facultad de Derecho todas las atenciones. Y buena tarde, disfrútenlo. Hasta luego.